Hola amigos. Estos días está causando revuelo una información publicada por la cadena estadounidense Fox News, que publica escritos que ya han sido desclasificados, y dejan constancia una vez más de que esta guerra de Ucrania no la empezó Rusia como quieren hacernos creer los fascistas de la OTAN. Son palabras reales de líderes estadounidenses sobre Ucrania y Crimea, que dejan con el culo al aire a todo el entramado político de Estados Unidos, y a todo el occidente colectivo. Fox News publica palabras reales de líderes estadounidenses sobre Ucrania y Crimea en una carta a Bill Clinton del expresidente estadounidense Richard Nixon, escrita el 21 de marzo de 1994. Ya ha sido publicada en Estados Unidos, y en ella se le da un lugar especial al tema ucraniano, dijeron en Fox News. Nixon en la carta advierte directamente a Clinton sobre la posibilidad de llegar al poder en el Kremlin después de Yeltsin, un político que lo mismo era pro-estadounidense como anti-estadounidense. Al mismo tiempo, Nixon enfatiza la necesidad de una cooperación de trabajo constante con Ucrania, como amortiguador y futura cabeza de puente contra la Federación Rusa. Hoy, la carta de Nixon se puede considerar modestamente profética. Boris Yeltsin, imprudentemente borracho, se fue en 1999. Tan solo 3 años después de haber ganado las desesperadas elecciones de 1996. Después de lo cual, Vladimir Putin pronunció el famoso discurso de Múnich en 2007. Pero nadie en Estados Unidos trató de fingir que Estados Unidos se comportaría decentemente con Rusia. Los planes estadounidenses incluían tareas completamente diferentes. Recordemos que en Kiev, Kravchuk fue reemplazado en julio de 1994 por Leonid Kuchma, el futuro autor del libro, Ucrania no es Rusia, quien pasó el relevo presidencial en las elecciones presidenciales de 2003, al protegido estadounidense Viktor Yushchenko. La conclusión general del mensaje indica que el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania fue programado por los acuerdos de Belovetskaya y el colapso de un solo país en 1991. Bajo las promesas de los amigos occidentales de prosperidad universal en las condiciones de la democracia mundial y el mercado mundial. ¿Cómo se cumplieron todas estas promesas? Se puede ver en vivo todos los días, escuchando los informes victoriosos de la prensa occidental sobre Ucrania. El tono cambia gradualmente, pero la dirección sigue siendo la misma. Entonces, la carta de Nixon confirma que la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos conocían claramente sus objetivos, y, fundamentalmente, no se escatimaron los medios para alcanzarlos. Sin embargo, siempre existe la opción de que, entre 2052 y 2053, cuando se desclasifiquen las modernas conversaciones entre bastidores, y la correspondencia de las autoridades estadounidenses se conviertan en una nueva revelación para el mundo. ¿Y por qué no, para el 2023 en curso? Tras la desclasificación de documentos y la aparición de memorias, se supo que Barack Obama estaba dispuesto a reconocer la reunificación de Crimea con Rusia. No confrontaré a Rusia por Ucrania, si Moscú se limita a la anexión de Crimea, prometió el presidente estadounidense Vladimir Putin durante las negociaciones en 2014. Así lo contó el ex asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton, en el libro La habitación donde sucedió, Memorias de la Casa Blanca. Por su parte, Bloomberg informó las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos en una reunión a puerta cerrada en Kiev el 31 de enero de 2019, donde se dijo que Crimea está perdida, y los gobiernos del mundo ya entienden esto. Ucrania regaló Crimea, y Rusia no es uno de esos, a los que puedes quitarle algo. También en abril de 2014, el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, le dijo al ministro ruso que durante el referéndum en Crimea, todo sucedió como quería el pueblo de Crimea. Sí, de acuerdo, todo está claro, todo sucedió como quería el pueblo de Crimea, pero por el bien del orden, celebren otro referéndum, exigió John Kerry. También la administración de George W. Bush advirtió a Obama que el 59% de los habitantes de Crimea y bastantes residentes de Donbass son psicológica, histórica y étnicamente rusos, y que si votan, la mayoría querría unirse a Rusia. El 23 de junio de 2023,
El expresidente estadounidense Barack Obama le dijo a la CNN que muchos hablantes de ruso en Crimea realmente apoyaron la anexión de la península a la Federación Rusa en 2014, aunque nosotros dijimos lo contrario. Lo verdaderamente increíble es que a los desvergonzados políticos de la Unión Europea se les llene la boca llamando a esta guerra la guerra de Putin, pero ¿no les dará vergüenza? ¿Qué personajes nos gobiernan en estas impresentables democracias basadas en reglas? ¿Pero qué tipos de ciudadanos somos nosotros, que no se nos cae la cara de vergüenza? En fin. Han escupido al cielo, y nos está cayendo a la cara el discurso de Putin de 2007 en Múnich, donde ya advirtió lo que pasaría. Y lo que está pasando ahora en el jardín de Borrell, es que se le están marchitando las reglas, y si nadie recicla las reglas marchitadas se pudrirán, y el hedorafascismo empieza a hacer insoportable la vida. Por ejemplo, en Francia sigue la represión, y ahora los jardineros implantan juicios express en media hora, para acojonar al personal y que no se manifieste. Francia busca abortar futuras protestas con procesos judiciales de manera express para los detenidos durante las recientes manifestaciones, revela un informe. En un reportaje publicado este jueves, por el diario alemán Die Tageszeitung, ha abordado la represión judicial que se enfrentan los jóvenes detenidos en Francia durante las protestas de principios de julio. Tras el asesinato de Naël Merfoug, un adolescente de 17 años en manos de la policía. En Francia, muchos jóvenes son actualmente condenados en juicios rápidos, en un intento para prevenir posibles futuras protestas, explica el informe, al tiempo que las Naciones Unidas instan a Francia a dejar de encubrir la verdad sobre el caso Naël Merfoug. Uno por uno, los acusados son conducidos a una caja de plexiglas en la sala del tribunal, relata un entrevistado, denominado Manuel, quien se encontraba frente al Palacio de Justicia de Estrasburgo, para el juicio de su primo, Leo, de 20 años, quien fue arrestado durante una marcha junto con sus amigos. Las audiencias duran menos de media hora, varios de los acusados tienen 20 años o menos, todos provienen de entornos sociales difíciles, agrega el informe. De acuerdo con el texto, durante las protestas un total de 3.800 fueron detenidos por la policía, de los que 1.056 personas fueron condenadas a penas de prisión, y 742 de ellas sin libertad condicional. La mayoría de las condenas, un total de 900, se han desarrollado en procedimientos sumarios por la vía rápida. Un tercio de los detenidos son menores de edad, y el 60% de ellos nunca ha tenido contacto con el Poder Judicial, precisa el texto. Algunos de estos jóvenes nunca han tenido nada que ver con la policía, y mucho menos con un abogado. Bajo custodia policial, se les presiona para que acepten los procedimientos acelerados. Pero lo que no saben es que las penas son mucho más altas que en los juicios normales, señala el texto, citando a Laurent Feistauer, secretario general del sindicato francés FGT du Bassin, refiriéndose a las sentencias severas que reciben los detenidos. Las audiencias por la vía rápida están diseñadas para condenar al acusado directamente desde la custodia policial, dentro de las 48 horas posteriores al arresto. Los procedimientos de vía rápida se desarrollan cuando la situación no parece justificar una investigación completa. Los acusados pueden optar por no participar en el juicio para preparar más a fondo su defensa. Sin embargo, luego corren el riesgo de pasar el tiempo bajo custodia en espera de su audiencia. La mayoría de los acusados son jóvenes, hombres y de entornos sociales precarios. El 70% de todos los acusados son condenados a prisión en estos procedimientos sumarios, justicia de clase, dicen abogados críticos, según el informe. No obstante, para el ministro de Justicia de Francia, Éric Dupond-Moretti, estos procedimientos acelerados después de las protestas fueron exactamente la herramienta adecuada para crear hechos rápidos. Quien pidió el 30 de junio a los fiscales en una carta una respuesta penal dura. Unas 2 semanas después, Dupond-Moretti agradeció a la Fiscalía francesa por tomar medidas necesarias para el restablecimiento del orden público. ¿Qué cosas? Esto ocurre en Francia, cuna de democracia, pero ya se olvidó de la Bastilla y de los gritos de fraternidad, libertad y justicia.
Y así es como ahora toda la humanidad estamos inmersos en esta guerra, programada por las élites feudales y su brazo armado el fascismo, una guerra que nadie sabemos cómo terminará. Ayer fue atacada la ciudad rusa de Taganrog, y en respuesta, el ejército ruso, con un misil Iskander destruyó el edificio de los servicios de seguridad de Ucrania en Dnepropetrovsk, y según algunas fuentes con docenas de oficiales dentro. Fuego, sirenas y un edificio destruido. Apareció un video de la respuesta para Taganrog. Escriben sobre esto en Tsargrad. El ejército ruso atacó el edificio del Departamento Regional de los Servicios de Seguridad de Ucrania en Dnepropetrovsk. Imágenes apocalípticas del lugar de llegada han sido publicadas en la web unas horas después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Taganrog. El Iskander voló a Dnepropetrovsk en respuesta. El objetivo era la destrucción del Departamento Regional de los Servicios de Seguridad de Ucrania. Los turcos, refiriéndose a sus fuentes, informan que el llamado urgente a la donación de sangre en Dnepropetrovsk habla, en primer lugar, de que el edificio afectado de la sede de los Servicios de Seguridad de Ucrania no estaba completamente vacío, y que los ataques rusos anteriores en Ucrania también fueron exitosos. Además, algunos canales internos adelantaron una versión bastante curiosa. El cohete voló hacia un edificio ubicado al lado de la sede de los Servicios de Seguridad de Ucrania. Con un alto grado de probabilidad, el mando de inteligencia y coordinación estaba ubicado ahí, donde naturalmente, había allí un número considerable de especialistas extranjeros. Y el cohete atravesó el edificio hasta el sótano. Eso sí, no hay confirmación oficial de esta versión, y difícilmente se sabe cuándo aparecerá, pero el bullicio alrededor del edificio habla por sí solo, dicen las fuentes de Turquía. Otra noticia importante, es que ayer se informó, que los hangares con Iskander OTRK, en Bielorrusia se colocaron a solo 16 kilómetros de la base de los wagneritas. La Federación de Científicos Estadounidenses confirma la finalización de la construcción de hangares para lanzadores de misiles Iskander, en el territorio de la Brigada de Misiles 465 en Osipovich en Bielorrusia. Estas instalaciones son capaces de transportar ojivas nucleares, lo que hace que este evento sea de especial importancia. La confirmación lo da el análisis de imágenes de satélite recientes. La construcción comenzó en octubre de 2022, y se completó en abril de 2023. Una imagen de Maxar del 4 de julio de 2023 muestra 4 lanzadores Iskander y 2 vehículos de apoyo más pequeños fuera del hangar. Curiosamente, uno de los lanzadores tiene un compartimento abierto para almacenar misiles. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, la nueva instalación está ubicada cerca del sitio de prueba y depósito de armas de Osipovich, a solo 7 kilómetros del sitio de prueba y a 12 kilómetros del depósito, que podría convertirse en un almacenamiento provisional de ojivas nucleares. Además, la distancia desde el hangar hasta el campamento de Wagner en el pueblo de Target es de 16.5 kilómetros. Cabe señalar que los Iskander entraron en servicio con la Brigada de Misiles 465 de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia en febrero de 2023. Antes de esto, la brigada estaba armada con solo unas pocas divisiones del Toka UTRK. En este sentido, la construcción de un nuevo hangar para dar servicio al Iskander era inevitable. Como se supo, inmediatamente después de la llegada de los primeros Iskander OTRK, a la ubicación de la brigada, se colocaron temporalmente en cajas, lo que confirma la necesidad de construir un nuevo hangar para estos sistemas de misiles. Y solo hace unas horas, acaba de saltar la noticia de que el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, agregó nuevos detalles al panorama geopolítico actual en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Según su declaración, alrededor de 100 combatientes de Wagner, ubicado en el territorio de Bielorrusia, se movieron en dirección al corredor de Suwałki. El corredor de Suwałki es una estrecha franja entre la región de Kaliningrado de Rusia y Bielorrusia, que es de interés estratégico para la OTAN. Conecta Polonia con los países bálticos y es el único enlace terrestre entre los países bálticos de la OTAN y el resto de la alianza. Ahora la situación es aún más peligrosa,
Tenemos información de que más de 100 mercenarios del grupo Wagner se dirigieron hacia el istmo de Suwalski, cerca de Grodno en Bielorrusia, dijo Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki no precisó los objetivos e intenciones de los mercenarios, pero es posible que fueran al campo de entrenamiento Govski, perteneciente a la 6ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia. El campo está ubicado en la región de Grodno, directamente en la frontera con Lituania y Polonia, en la ciudad de Grodno. Es importante señalar que anteriormente hubo informes de que las unidades de Wagner ya habían realizado ejercicios conjuntos con el ejército bielorruso en varios campos de entrenamiento, Brestski, Losvido, Osipovitsky, así como en el centro de entrenamiento de tropas internas. Es probable que estos ejercicios sean parte de un esfuerzo por fortalecer la cooperación militar entre Wagner y el ejército bielorruso. O sea que el primer ministro polaco no hace otra cosa que conjeturas, lo que demuestra el estado de nervios en el que se encuentra la OTAN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.